Buenos días familia, qué gusto me da saludarles en este lunes, inicio de semana. Estamos estudiando, meditando, recibiendo de la palabra del Señor el consejo que viene del corazón de Dios. Y estas lecturas han enriquecido mucho nuestra vida. Si observamos con detenimiento cada lectura, nos va llevando a conocer más al Dios al que amamos, a conocer más al Dios que nos amó, que nos salvó, que nos ha dado vida, y que cada principio que está escrito en su palabra tiene un propósito eterno, pero también no solamente pensando en la vida que está por delante, sino también tiene un efecto en nuestra vida cotidiana. Y ese es el tema del día de hoy, la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Al leer el día de hoy el capítulo 22 de Éxodo, notaremos que comienza a narrar Moisés ciertos detalles acerca de qué hacer cuando una persona toma lo que no le pertenece, cuando es encontrado en posesión de algo que no es suyo. ¿Cómo tratar este asunto? Ahora, antes de entrar en el capítulo 22, recordaremos que este fin de semana leímos acerca de el capítulo 20, donde nos habla sobre los mandamientos, es decir, Moisés ya había tratado el asunto del robo. En Éxodo 20:15 nos es mandado simplemente no robar. Sin embargo, el capítulo 22 no es una repetición de este mandamiento. Por el contrario, es un tema un poco más detallado, porque robar puede tener muchas aristas, muchas aplicaciones. El capítulo 22 propiamente habla de un tema que se conoce como la restitución. ¿Qué hacer cuando una persona nos ha dañado? Sí, aplica también para el robo, para el hurto. Pero ¿qué hacer y cómo tratar a una persona que nos ha dañado, que ha robado parte de nuestra imagen, nuestro testimonio, que ha hablado mal de nosotros o que simplemente con sus actitudes nos ha lastimado y dañado? ¿Qué hacer? El capítulo 22, entonces, no busca repetir simplemente el mandato de no robar, sino que nos habla acerca de la restitución, la necesidad que tenemos en la vida cotidiana hoy de la restitución. La restitución es un tema que no se habla mucho, pero es muy necesario para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es la única manera en que las cosas van a poder no solamente regresar a un estado normal. La restitución en realidad es estar mejor que antes de haber sido dañado, lastimado o herido. Y es que si pusiéramos suficiente atención en este tema, podríamos ser creyentes maduros y que cometemos menos errores o lastimamos menos a las personas, porque cuando una persona comienza a restituir lo que ha dañado, tomado o lastimado, es una persona que se vuelve consciente de sus acciones, de sus palabras y de sus actitudes. ¿Por qué digo que debe ser parte de nuestra vida? Porque muchas veces lastimamos a las personas y simplemente le decimos perdón, usted disculpe. Sin embargo, este capítulo 22 de Éxodo parece dar mucha importancia a que no solamente se devuelva al estado en el que estaba. Nos habla incluso de una pena del 200% y hasta el 500% según la situación. Es decir, a eso me refiero cuando digo no solamente que nuestra relación quede como estaba, sino que aquel que restituye debe estar empeñado y debe estar enfocado en estar mejor que antes. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso de la restitución? Bueno, hay algunos pasos que seguir. El primero es reconocer que he dañado, he lastimado a personas con palabras o con actitudes o con acciones. Debo reconocerlo de manera personal. No es lo mismo ser sorprendido en el acto o con esta falta a reconocerla voluntariamente. Y créeme, hermano, el proceso es muy diferente cuando alguien es sorprendido en su pecado a cuando alguien confiesa su pecado. Hoy quiero hablar de una buena actitud ante la restitución. Precisamente este proceso, en primer lugar, es el de reconocerlo. Segundo, el arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es darse cuenta que no estaba actuando bien y dar una vuelta de 180 grados. Iba en una dirección y ahora voy en otra dirección con tal de sanar, restaurar y restituir. Luego,
un punto que pocas veces se habla es el de la confesión. Para poder restituir necesito decirle a la persona que estoy arrepentido, que realmente siento y lamento lo que hice, no negar lo que hice, no justificar diciendo yo lo hice pero tú, yo lo hice pero es que, no, el reconocer y arrepentirse nos lleva a confesar con una buena actitud diciendo soy responsable. Estoy reconociendo que me he equivocado, que he actuado mal, que he hablado equivocadamente y me arrepiento. Y entonces nos lleva al siguiente punto, que es el número 4, llegar a un compromiso de restitución. Es decir, comprometernos a cambiar nuestras palabras, actitudes o acciones. Por eso cuando Jesús se encontraba con la gente que estaba en pecado, lo que les decía es, deja de pecar, ya no lo hagas más. Si era una mujer adúltera, le decía, detente, ya no más. Si era un mentiroso, un ladrón, ya no más. Y encontramos ejemplos en los evangelios de aquellos que estuvieron dispuestos no solo a arrepentirse, sino a restituir. Encontramos ejemplos de hombres que dijeron, si a alguien le he robado, si le he defraudado, que venga, que no solamente le voy a restituir lo que le quité, sino además le voy a multiplicar porque tuve una mala acción. Este es el principio de Éxodo 22, la restitución. Y por último, lógicamente, cuando uno está arrepentido, comienza manifestando cambios. Debe ser evidente un cambio en el proceso de la restitución. Pero escúchame, hermano, este cambio debe ser permanente, no temporal. Muchas personas dicen, bueno, no te hablo mal, pero pasan 2 o 3 días y después vuelven a las mismas críticas, las mismas burlas, la misma actitud. No, hermano. La palabra restitución significa no solamente regresar al momento o a la forma que tenía, sino aún mucho mejor. Ahora debo enfocar mis palabras, mis actitudes y mis acciones en mejorar esas relaciones, sea entre esposos, con hijos, con la familia, en el trabajo o con cualquier persona con la que nos relacionamos. Eso incluye a la familia de la fe. ¿Por qué es necesario pasar por este proceso? Porque esto nos hace conscientes que no podemos estar jugando y debemos tomar muy en serio nuestras palabras, actitudes y acciones. Cuando constantemente tenemos que estar restituyendo a las personas, de alguna manera en nuestra mente decimos, no puedo ser el mismo. Y algunos de nosotros tuvimos que pasar por este proceso, donde simplemente la gente ya no nos creía. Ah, sí, me ha pedido perdón 40 veces, pero yo no veo ningún cambio. La restitución genuina siempre dará evidencias de cambio a largo plazo. Es importante, y quiero cerrar con esto, que una restitución se puede llevar de manera personal, uno a uno, hablando con la persona, tratando de remediar, de comprometerse, recuerda, de confesar y de invertir tiempo y todo lo que esté en mis manos para restituir. Sin embargo, también hay casos donde la restitución no se puede llevar de esta manera. Terminaríamos discutiendo, terminaríamos más dañados. Y por eso es que a veces se necesita un acompañamiento en la restitución. Era el caso de Éxodo 22, porque Éxodo 22 fue escrito no para el pueblo, sino para los jueces que iban a estar mediando entre las personas que tenían un conflicto. Dios ha establecido personas cerca de ti y cerca de mí con un buen testimonio, con una madurez espiritual y con la palabra de Dios en su corazón para mediar. Si sabes o sientes que no eres capaz de remediar esta restitución de manera personal, llama a quien es autoridad sobre tu vida, pídele consejo, pídele que intervenga y seguramente Dios les va a dar a través de esa persona un consejo y los van a acompañar en este proceso de restitución. Por eso Dios nos ha puesto personas al cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que demos testimonio de que somos hijos de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que has traído a nuestra vida. Señor, que la restitución sea parte de nuestro día a día, reconociendo, Señor, confesando, arrepintiéndonos, porque al primero que ofendemos, Señor, es a ti, pero lastimamos a las personas que nos rodean. Señor, desde este momento ya te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho, que no hemos confesado y que no hemos restituido, que simplemente las dejamos pasar. Pero hoy vemos en tu palabra que no es el tiempo el que sana, sino es la restitución desde tu corazón la que sana las heridas
y Señor, que tú nos dejas mucho mejor que como estábamos. Gracias por tu intervención. Gracias por aquellos que están recibiendo esta palabra y que estás hablando a su vida respecto a una etapa, un tiempo o una persona a la que necesitan restaurar y restituir. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, te invito a que continuemos con nuestra lectura diaria de la Biblia, que es realmente enriquecedor. No te olvides de no solamente hacer tu devocional, escribir lo que Dios te ha hablado, orar, sino además compartirnos ahí a través de las redes sociales, comentar en nuestra página de YouTube o compartir lo que Dios te ha hablado en tus redes sociales personales. Llevemos a la práctica el principio de la restitución. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.